Hola a todos, en esta oportunidad vamos a tener este video con el propósito de poderles explicar eh, un ejemplo de un ejercicio similar al ejercicio que se asigna de tarea. Como pueden ver, este sólido geométrico es un cubo. El siguiente que resolveremos es un prisma, un rectángulo prisma. Una pirámide de base cuadrada. Vamos a tener una pirámide cuya base es un triángulo equilátero, un cilindro, un cono y una esfera. Igual a los ejercicios que se les asignan de tarea, para que ustedes tengan la forma de resolverlo. Ok, entonces para comenzar vamos a ver dos cosas. De cada uno de estos ejercicios en la tarea se les pide que encuentren dos cosas. La primera de ellas se llama área total de la superficie. Y esa es una de las dos cosas que se les piden que encuentren. Y la otra es el volumen, ¿verdad? De cada uno de los sólidos geométricos de la tarea ustedes van a encontrar esas dos cosas: el área total de la superficie y el volumen. Entonces vamos a comenzar siempre con el área de la superficie para que ustedes vean cómo se encuentra. Muy bien, entonces comencemos. Cuando me piden encontrar área, me piden que yo sea capaz de medir el espacio que tiene este sólido geométrico por fuera. O sea, todo. Si yo pudiera medir el área de este cuadrado, el área de este otro cuadrado, el que está en la parte de arriba, el que está apoyado como base, el que está, digamos, al lado izquierdo viendo la pantalla y el que está atrás. Entonces, como podemos ver nosotros en un cubo, las caras del cubo todas son cuadrados. Todas las caras de un cubo son cuadrados. Entonces, encontrar el área total de la superficie equivale a que yo sea capaz de encontrar el área de un cuadrado y luego multiplicarla por 6, porque tiene 6 caras el cubo. Los lados del cuadrado o las aristas de este prisma, aquí nos dan todas las dimensiones, ¿verdad? Como es un cubo, sabemos que un cubo tiene todas sus aristas de igual medida, en este caso 8 centímetros. Por lo tanto, el cálculo del área es muy fácil. Van a ver ustedes lo fácil que es. Entonces, tendríamos que poner nosotros área superficie. Entonces vamos a poner así, área total superficie. Y te vamos a poner el signo igual, ¿verdad? Ponemos el signo igual. Hacer esto un poco para acá. Y entonces vamos a decir la fórmula. Entonces sería el 6 que voy a poner ahorita es porque esa área que voy a calcular la voy a multiplicar por 6 porque la tengo repetida 6 veces, las 6 caras del cubo. ¿Y cuál es esa área? Entonces esa área sería, la voy a poner entre paréntesis. De hecho el por no lo necesito, perdón, lo voy a borrar. Y dentro de este paréntesis voy a poner el área de un cuadrado. Entonces todos sabemos que el área de un cuadrado se obtiene multiplicando lado por lado. ¿De acuerdo? Entonces venimos nosotros. Ese igual lo escribo, pero igual equivaldría a poner nuevamente aquí, ¿verdad? Si ustedes quieren, no va a haber ningún problema. Ustedes pueden poner nuevamente aquí área total superficie, ¿verdad? Y nos quedaría lo mismo ahí. Entonces pondríamos 6 y ahora entre paréntesis ya no ponemos lado por lado, sino que ahora podemos poner las medidas de cada uno de esos lados. Entonces pondríamos 8 centímetros por 8 centímetros. Si continuamos aquí mismo o en la parte de abajo, como ustedes quieran, entonces ponemos área total superficie, sería igual a 6 veces y nosotros multiplicamos 8 por 8 y eso nos daría 64. Y cuando nosotros multiplicamos centímetros dos veces, como es área, entonces nos va a dar centímetros al cuadrado. De hecho, el área, cualquier área que sea, va a tener que estar en unidades cuadradas. En este caso,
como estamos utilizando centímetros, sería centímetros cuadrados. Pero igual, si fueran metros, entonces las unidades serían metros cuadrados, las unidades de área, ¿verdad? O si utilizáramos pulgadas, serían pulgadas cuadradas. Pero en este caso son centímetros, entonces las unidades del área serían centímetros cuadrados. También recordarles de que para estos ejercicios en algún momento es necesaria la calculadora, así que ustedes la pueden tener a mano ahí por si la necesitan. Y más que todo para hacer el trabajo más rápido. Entonces ahora vengo y escribo nuevamente área total superficie y eso me daría igual a 6 por 64. 6 por 64 sería 384 centímetros cuadrados. Aquí voy a hacer una corrección que sería así. Y ya esto es la respuesta de esta parte. Esto que tengo acá, ¿verdad? El área total de la superficie es lo que yo acabo de encontrar ahorita. ¿Ven? Esto que yo acabo de encontrar ahorita aquí sería el de las dos cosas que le dije que íbamos a calcular, esta sería la primera. Para un cubo es así de fácil encontrar el área total de la superficie. Y la segunda cosa que les había dicho es el volumen. En este caso, volumen. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se encuentra el volumen de un cubo? Muy fácil. El volumen de un cubo se encuentra muy fácil. Fíjense bien. Primero, volumen normalmente lo vamos a representar con la V mayúscula nada más. Entonces, en un cubo, ojo, en un cubo el volumen se encuentra elevando la medida de un lado del cubo, elevándola a la 3. O sea, lado al cubo y ya obtengo el volumen automáticamente. Entonces veamos, yo voy a escribir entonces volumen es igual, y claro, en vez de poner el lado, voy a poner la medida que tenga ese lado, ¿verdad? Entonces, en este caso sería también 8 centímetros, y todos los 8 centímetros los elevo al cubo. Podría continuar aquí mismo, ¿verdad? Podría continuar aquí mismo porque este cálculo es muy rápido. Y simplemente habría que decir 8 elevado al cubo, pues equivale a tener 8 centímetros por 8 centímetros por 8, por si no se acuerdan, ¿verdad? Así se encuentra 8 elevado al cubo, se multiplica 3 veces la base, en este caso el 8 por el 8 por el 8. Entonces 8 elevado al cubo, con una calculadora ustedes lo hacen muy rápido, eso me da 512. Y quiero que observen lo relacionado con las unidades. Si cuando yo multiplico 2 veces los centímetros me da el exponente 2, porque estoy multiplicando 2 veces, digamos, la misma variable, en este caso la misma unidad centímetros 2 veces, me da al cuadrado o a la 2. Pero si ya yo lo multiplico 3 veces, entonces me tendría que dar aquí elevado a la 3. Sería así. Y para que quede ya como una regla, el área siempre van a ser unidades al cuadrado y el volumen siempre van a ser unidades cúbicas o elevado a la 3. El exponente va a ser 3. Esto en el sistema internacional, ¿verdad? Ya que hay otros sistemas de medición para medir volumen donde no se escribe exponente, ¿va? Por ejemplo, litro, botella, galones, no vamos a poner galones al cubo, ¿verdad? Y son unidades de volumen, pero son de otro sistema. Que eso lo van a ver quizá ustedes en la clase de ciencias naturales o en otro año, si no es que ya lo vieron, ¿verdad? Listo, entonces así, de esta forma se resuelve el ejercicio número 1. Listo, entonces ahora continuamos con el número 2. Como les dije antes, vamos a encontrar siempre, o de primero, el área total de la superficie. Ese siempre va a ser el valor que vamos a encontrar de primero. Y ahí tenemos. Esto es lo que vamos a encontrar ahorita. Ojo que este no es un cubo, este es un prisma. Entonces, como tiene medidas diferentes, hay que ser un poco más, podríamos decir, cuidadoso al momento de escribir el área. Porque puede que nos pase que nos equivoquemos. Entonces, área total superficie. Ok.
Entonces veamos lo que pasa en un prisma. Resulta que en un prisma hay tres rectángulos diferentes. Ustedes pueden ver que este es como una, por ejemplo, lo podemos comparar con una cajita de fósforos. Tenemos la parte más ancha de la cajita de fósforos, que es, digamos, este rectángulo. ¿Cuántas veces va a estar repetida esa cara? Va a estar repetida 2 veces. Esta que tenemos aquí en color anaranjado y la que no se logra ver, que está en la parte del fondo, ¿verdad? Atrás. O sea, esa está repetida 2 veces. Entonces, como tenemos tres rectángulos diferentes, ¿ve? Entonces ese sería uno. El otro rectángulo es este que está aquí al lado aquí, aquí, el largo, el que representa, digamos, la altura 12. Todo este es un rectángulo, ¿verdad? Y que lo vemos como la vista que tenemos de él, pues no es una vista real, ¿verdad? Es una vista, podemos decir, una vista isométrica, porque en realidad no logramos ver en realidad las medidas reales del prisma. Y acá lo pueden ver punteado, oculta la otra. Esas dos también son iguales. Y por último, la base que está en la parte de abajo y la que está en la parte de arriba son otro rectángulo que tiene otras medidas diferentes. Lo que podemos concluir entonces es que de cada uno de los tres rectángulos distintos que tenemos, lo tenemos repetido 2 veces. Por lo tanto, al momento de escribir el área de la superficie, el 2 que yo voy a poner ahorita representa eso que está repetida 2 veces, el área que va entre paréntesis. Entonces vamos a comenzar con esta área que se ve enfrente, el rectángulo más grande. Entonces vamos a decir que esa área, como acordémonos también, ¿verdad? Que en un rectángulo el área se obtiene multiplicando el largo por el ancho. Entonces en este caso, el largo de este rectángulo sería como la altura, ¿verdad? El largo por el ancho. Este sería el ancho y este sería el largo. Entonces, el largo por el ancho, entonces sería 12 por 7 que mide el ancho. Ya que esta medida es esta misma que tenemos acá. Entonces, tendríamos 12 centímetros por 7 centímetros. Y eso sería entonces el primer rectángulo. Ahora, nosotros a esa área le tenemos que sumar la otra área. La otra área es importante que se la sumemos, porque recuerden que al final lo que queremos tener es el área total. Y en este caso, si solo pongo eso así, solo tendría el área de esta que está enfrente y la que está en la parte de atrás. Pero me falta sumarle lo demás. Entonces, por eso el signo más. Entonces, de la siguiente área, también que va a estar repetida 2 veces, que ahora vamos a considerar esta que es rectángulo que está a lo largo, que sería 12 de largo y de ancho, que lo podemos ver aquí en la parte de abajo, 4. Entonces, 12 centímetros por 4 centímetros. Y por último, le vamos a sumar la última área, que sería 2 veces, y vamos a hablar de los rectángulos que están en la parte de arriba y abajo. En este caso sería, el largo sería este y el ancho sería esta parte, que sería esta misma que está aquí. Por lo tanto, el largo serían 7 centímetros por 4 centímetros, ¿verdad? 4 centímetros. Y esto no cabe ahí, entonces lo vamos a hacer un poco para acá. Creo que ahí ya cabe. Vamos a mover un poco este para aquí. Creo que ahí ya nos da. Ahí ya nos alcanza. Vamos a hacer un poco para acá esto. Y vean, todas esas medidas son las que nosotros tenemos que escribir. Y no se confundan, ¿verdad? Al momento de estar haciendo el ejercicio de la tarea, traten de seguir esta misma lógica que yo seguí ahorita. Claro, en el caso de ustedes van a tener medidas diferentes, así que ese cuidado es el que deben de tener. Entonces escribo área total nuevamente de la superficie y pongo igual. El 2, como no he sumado lo que está no he multiplicado lo que está en paréntesis, todavía no puedo multiplicar por el 2, ¿verdad? Entonces vamos a decir 12 por 7, pues eso me va a dar 84, y centímetros por centímetros ya aprendimos que nos da centímetros cuadrados. Más, copio el 2 y ahora digo 12 por 4, 48 centímetros cuadrados. Si se fijan, acabo de multiplicar esto que está aquí, ¿verdad?
y luego le sumo en la última, copio el 2, que es este, y digo 7 por 4, eso me daría 28 centímetros, también elevados al cuadrado. Listo, ya resolví todas las operaciones que estaban entre paréntesis. Ahora me falta multiplicarlo por el 2 que está fuera de cada paréntesis. Entonces vuelvo a escribir área total, superficie. Y entonces digo, 2 veces 84 sería 168, ¿verdad? Entonces sería 168. Las unidades van a seguir siendo al cuadrado. Más 2 veces 48, pues sería 96 centímetros cuadrados. Más, y 2 veces 28 sería 56 centímetros cuadrados. Volvemos a copiar nuevamente área total de la superficie. Y eso nos daría la suma de estas tres cantidades, que aquí en este caso lo vamos a hacer con una calculadora. Vamos a decir 168 más 96 más 56, y eso me da 320 centímetros cuadrados. Y esa sería la respuesta para el área total de la superficie de este prisma. ¿De acuerdo? Listo, entonces veamos ahora el volumen. Volumen. Listo, entonces tenemos volumen. En este caso, el volumen va a ser calculado un poco diferente a como lo hicimos en el cubo. ¿Por qué? Pues porque en este caso no hay una fórmula especial para encontrar el volumen de un prisma. O sea, no vamos a poder decir, digamos, lado al cubo o lado al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque las medidas de un prisma son diferentes. Entonces, en un prisma, el volumen se calcula de la siguiente forma. Se encuentra el área de la base, y ese resultado se multiplica por la altura. Entonces, fíjense bien. El área de la base, en este caso sería el área de aquí abajo. Ya ustedes creo que se dieron cuenta que como estamos hablando hace un momento de eso, entonces el área de abajo del prisma es un rectángulo. Este rectángulo, si se fijan, tiene de aquí ancho 4 centímetros. Y esta parte de acá, que sería el largo de la base, sería la misma medida que está aquí arriba, ¿verdad? Que serían 7. O sea, de aquí hasta acá miden 7 centímetros. Y de aquí hasta acá el ancho mide 4. Entonces yo fácilmente puedo saber el área de la base. Y por lo tanto, siguiendo la misma lógica, voy a poner entonces volumen es igual. Y voy a poner el área de la base entre paréntesis. Entonces, ¿cuál es el área de la base? Entonces serían 7 centímetros, que es el largo, por el ancho, que serían 4 centímetros. Repito, este 7 que tengo acá sería la misma medida de acá, que sería el largo. Y esta medida de acá sería el ancho del rectángulo que tengo en la base. Luego, el resultado de esa multiplicación lo voy a multiplicar por la altura que tenga ese prisma. Pues este prisma de alto tiene 12 centímetros. Entonces, escribo volumen, la B de volumen, acuérdense, y multiplico, ¿verdad? 7 por 4, pues me da 28 centímetros cuadrados. Eso es lo que está en paréntesis. Esto que está en paréntesis, 7 por 4 me dio 28 centímetros cuadrados. Y ahora lo tengo que multiplicar por 12 centímetros. Copio el volumen y digo, recuerden, es una multiplicación. El resultado del paréntesis hay que multiplicarlo por la altura, en este caso 12. Entonces multiplico yo 28 por 12. 28 por 12, y eso me da 336 centímetros. ¿Qué? Recuerden que dijimos que el volumen iba a dar unidades cúbicas. Entonces ustedes pueden ver que aquí yo tengo los centímetros, los tengo repetidos 2 veces, pero eso es el exponente 12, más otra vez más, entonces serían 3 en total, ¿verdad? Por lo tanto aquí el exponente sería 3. Y ya con eso he encontrado el área total de la superficie
y el volumen de un prisma. Vamos con el otro. Ok, continuamos con el tercer ejercicio. En este caso tenemos nosotros una pirámide donde la base de la pirámide es un cuadrado. Entonces, veamos cómo encontraríamos el área total de la superficie. Área total superficie. Veamos cómo encontraríamos el área total de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien cómo se realizaría este cálculo. ¿De acuerdo? ¿Cómo encontraríamos ese dato aquí? Entonces escribimos nuevamente área total superficie. Vamos a poner que es igual a lo siguiente. Primero, recuerden que el área total de la superficie es medir cuál es el área que está por fuera de toda la pirámide. En este caso, la parte de abajo y lo que está alrededor. En una pirámide, como la base de abajo es un cuadrado, entonces para saber cuánto es lo que mide la parte de abajo, vamos a calcular, vamos a aplicar la fórmula del área del cuadrado, ¿va? Que utilizamos en el cubo, que era lado por lado, para el área de abajo. Pero para el área que está aquí alrededor, vamos a aplicar la fórmula del área del triángulo, que sería un medio de la base, en este caso es cuánto mide esta línea, y la altura, que sería esta línea punteada que ustedes ven hasta arriba, que nos están dando aquí la información que dicen que mide 15. Entonces, la cuestión es, ese triángulo que tiene base 6, porque eso mide la base, porque como todos los lados del cuadrado son iguales, entonces la base de ese triángulo mide 6 y la altura de ese triángulo hasta arriba del punto de la pirámide mide 15. ¿Cuántas veces tengo repetida esa área alrededor de la pirámide? Pues la tengo 4 veces, ¿verdad? Tengo 4 veces o 4 triángulos alrededor, pues porque la base de abajo es un cuadrado. O sea, un triángulo apoyado en cada uno de los lados del cuadrado y ya forman la pirámide. Por lo tanto, los valores que voy a utilizar. Pero primero, este 4 representa las veces que está repetida el área del triángulo. Ojo. Y entre paréntesis, ahora voy a poner la fórmula del área del triángulo, que dije que iba a ser base por altura entre 2. Entonces, en este caso, base por altura entre 2. En este caso sería, lo voy a poner así primero, base por altura. De hecho, todo esto lo voy a tener que poner yo nuevamente entre paréntesis aquí adentro, por lo siguiente, porque voy a tener que hacer una división aquí adentro. O sea, yo para poder encontrar el área de ese triángulo, yo primero que tengo que hacer una multiplicación, que es la que puse entre paréntesis. Y luego de eso, voy a tener que dividir entre 2 para ya encontrar el área de ese triángulo. Y una vez teniendo eso, voy a multiplicar por 4 para saber el área total de los 4 triángulos que están alrededor. Y por último, le voy a sumar el área del cuadrado. El área del cuadrado, entonces aquí voy a poner área cuadrado. Le voy a poner así, área cuadrado de la base. O si puedo poner así, simplemente mejor, área de la base. Y ahora voy a cambiar todas estas medidas por... voy a cambiar todas estas palabras por las medidas que representan eso. Entonces voy a poner área total superficie es igual. Y el 4 lo voy a copiar ahorita. Y voy a volver a copiar otro paréntesis y voy a poner la base. Entonces la base mide 6 centímetros por la altura. La altura del triángulo de la pirámide mide 15 centímetros. Cierro el primer paréntesis y ahora hago la división, que sería entre 2. Y cierro otro paréntesis. Más, y aquí donde dice área de la base, se refiere al área del cuadrado que tengo aquí abajo. Y habíamos dicho que para eso íbamos a multiplicar lado por lado. Y en este caso sería 6 centímetros pues por 6 centímetros. Y ahora ya puedo comenzar a multiplicar esos valores. Entonces este 4 lo copio.
Como lo primero que voy a hacer es la multiplicación que esté aquí en paréntesis, entonces va a desaparecer un paréntesis. 6 veces 15 me da 90 centímetros cuadrados. Ahora, eso lo tengo que dividir entre 2. Entonces, voy a poner aquí entre 2. Y ahora sí cierro el paréntesis. Entonces, fíjense bien ahí qué fue lo que hice. Primero multipliqué 6 por 15 y el resultado de eso luego lo voy a dividir entre 2. Eso es lo que me quedó planteado aquí. Y luego el resultado de la división lo voy a multiplicar por 4. Entonces, si continúo, ahora digo más, y pues esto lo puedo multiplicar ya de un solo, ¿verdad? Entonces 6 por 6 me daría 36 centímetros cuadrados. Recuerden, 2 veces multiplicado los centímetros me da centímetros cuadrados. Listo. Entonces, vuelvo a poner otra vez área total de la superficie. Y eso es igual a 4, que todavía no lo voy a multiplicar porque me falta hacer la división, ¿verdad? Entonces, 90 entre, ojo, que son 90 centímetros cuadrados, ¿va? Entonces, lo que me va a salir de la división tienen que ser centímetros cuadrados. 90 centímetros cuadrados entre 2, entonces serían 45 centímetros cuadrados. Y aquí digo más 36. Ojo, este 36 yo no lo puedo sumar con el 45. ¿Por qué razón? Porque este 45 primero tengo que multiplicarlo por 4. Y ya el resultado de la multiplicación sí le voy a poder sumar el 36. Listo, entonces pongo nuevamente área total de la superficie. Y entonces ahora sí multiplico. Digo 4 veces 45, pues me daría 180, ¿verdad? Centímetros cuadrados más 36 centímetros cuadrados. 45 por 4 me da 180. Y ahora lo último que me quedó fue una suma. Y con eso yo ya encuentro la respuesta de la primera parte del ejercicio. 180 por 36. Eso me da 6.480 centímetros. Perdón, hice una multiplicación, es una suma. Corrijo ahí, me corrijo yo mismo. Es 180 más 36. 180 más 36 da 216 centímetros cuadrados. Y con eso yo termino de calcular el área de la superficie de esta pirámide. Vamos con el siguiente dato, ¿verdad? El siguiente dato es el volumen. Para encontrar el volumen de una pirámide también hay una fórmula especial. Y ese volumen es el siguiente. Yo voy a multiplicar el área de la base. Te voy a poner aquí yo área de la base. Área de la base por, te voy a poner altura pirámide. Vamos a ver, voy a poner aquí un paréntesis porque luego tengo que hacer una división y todavía no la he escrito. Voy a poner esto un poco más acá, ¿de acuerdo? Entonces, repito de nuevo, para encontrar el volumen de una pirámide, yo voy a multiplicar el área de la base por la altura de la pirámide, o sea, el área de la base por la altura de la pirámide, y el resultado lo voy a dividir entre 3. Así se encuentra el volumen de una pirámide. Listo, entonces escribo B es igual. Entonces, aquí hay cosas que las podemos omitir, ¿verdad? Por ejemplo, el área de la base, que es el área del cuadrado que tengo aquí, pues es esta base que yo calculé aquí, que me dio 6 por 6, 36, es 36. Ese dato yo lo puedo copiar de un solo si quiero. Aquí me van a permitir que yo no... bueno, voy a hacer esto. No, esto lo voy a escribirlo así. Y simplemente este lo voy a copiar nuevamente. Porque lo que yo quiero ahí que solamente es rotular, ¿verdad? Rotular, que aquí diga... que allí diga volumen. Para que ustedes queden así bien orientados, digamos. Ahora bien,
Entonces decía que este dato del área de la base, pues simplemente lo puedo agarrar de aquí porque yo ya lo calculé, ¿verdad? 6 por 6, pues me va a dar 36. Incluso lo puedo poner aquí si quiero de un solo. 36 centímetros cuadrados. Ahora, este dato es el que quiero que no vaya a causar confusión. Voy a poner aquí altura pirámide. ¿Por qué digo que no vaya a causar confusión? Ah, porque resulta que la altura de la pirámide podrían algunos pensar que es esta misma medida que yo tengo acá. Y no es esa medida. La altura de una pirámide se mide desde la punta de la pirámide en forma perpendicular hasta el centro en la base. Eso significa que si yo quisiera encontrar eso, yo tendría que, digamos, poner aquí un punto, obviamente un punto imaginario, ¿de acuerdo? Luego venir yo y trazar una línea. Miren, sería una línea de aquí hasta acá, otra línea hasta acá y esta línea que tengo acá, que ustedes creen que se me va a formar ahí en esa forma que estoy moviendo el puntero. Fíjense bien, ¿ve? Esta línea hasta arriba, esta línea, luego la línea que va hasta acá y esta otra, entonces ahí se me va a formar un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo. Vamos a ver si tengo aquí un triángulo rectángulo para poderle, no lo tengo. Entonces me voy a buscar aquí en el internet. Aquí en el internet me voy a buscar un triángulo rectángulo para ponerles la... Pero denme un segundo aquí para que no me quede feo. Triángulo rectángulo. Solamente quiero el triángulo rectángulo. Este... Vamos a ver, denme un segundo. De hecho... Ok, entonces decía que en esa pirámide se forma un triángulo similar a este. Si se fijan, lo que yo hago es, este vértice que tengo acá es este punto que tengo acá. Esta distancia que hay de aquí hasta acá sería la distancia que yo voy a dibujar ahorita así manualmente. Digamos, voy a poner en color azul para que tal vez así se distingue más. Entonces, fíjense bien, aquí se me va a formar entre esta medida de acá, esta línea azul que yo estoy trazando aquí, sería esta medida que está acá, miren, esta misma. Luego, desde aquí hasta la base de arriba, hasta el vértice de arriba, perdón, por eso no quería dibujar con esto porque no siempre me salen rectas las líneas, se forma esa línea que sería esta que tengo acá y la línea punteada que esta vez si es esta medida 15, la línea punteada que vemos acá, ya forma el triángulo rectángulo que tenemos. Entonces, este triángulo rectángulo yo lo voy a mover para este lado y aquí hay que hacer un cálculo. Porque nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense bien. Nosotros tenemos que este lado de acá mide 15 centímetros. ¿De acuerdo? 15 centímetros. Eso mide este lado de este triángulo. Y este lado de la parte de abajo, como el cuadrado del centro a este lado sería la mitad, ¿ven? Porque si yo trazo del centro hasta acá, sería la mitad del cuadrado. La mitad de 6, porque es desde el centro hasta acá, nada más. Si fuera todo sería 6, ¿verdad? Pero solo es desde el centro hasta acá, serían 3 centímetros. Entonces esa medida es la que tengo acá. 3 centímetros. Esa es la medida que tengo acá en el otro cateto del... tengo la hipotenusa que mide 15 y el cateto que mide 3 centímetros. Entonces yo puedo calcular esto perfectamente. Yo puedo calcular esto perfectamente utilizando el teorema de Pitágoras. Y recordemos lo que estoy diciendo, ¿verdad? Que aquí voy a utilizar el teorema de Pitágoras porque aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces el teorema de Pitágoras me sirve para encontrar esta medida, que en este caso X representa la altura de la pirámide que yo no conozco, pero que con los datos que tengo, miren, puedo calcularla. Entonces, veamos. Y
Permítanme un segundo. Ok, entonces estábamos en el cálculo de la altura de la pirámide, que no era lo mismo que la altura de la cara en forma triangular, ¿va? Entonces te decíamos que íbamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar esto. Entonces, recuerden que tenemos un triángulo rectángulo donde conocemos un cateto que mide 3, la hipotenusa que mide 15 y este cateto no lo conocemos. Este cateto representa la altura de la pirámide. Entonces, vamos a encontrar eso. Entonces, en este caso vamos a poner que X, ¿verdad?, que es la altura que queremos encontrar, va a ser igual a... podemos hacerlo de esta forma, si se acuerdan. Teníamos que la hipotenusa la elevábamos al cuadrado, ¿verdad? Y eso era igual, o lo podíamos hacer de esta forma. Poníamos x elevado al cuadrado más el otro lado que es 3 elevado al cuadrado, y eso tenía que ser igual a esto. ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras que decía a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado? Bueno, a y b en este caso eran los catetos. Este cateto no lo conocemos, este sí lo conocemos, que es el que está aquí abajo. En la parte de abajo es este, y la hipotenusa que no conocemos es esa. Entonces eso lo tendríamos de esa forma. Luego copiamos nuevamente eso, x al cuadrado, más, aquí tendríamos que tener un 9, 3 al cuadrado sería 9, y luego 15 al cuadrado, si no me equivoco, eso da 225. Así es, 225. Luego despejo el 9, lo paso para el otro lado, y entonces tengo que x al cuadrado pues sería igual a 225 menos 9, ¿verdad? Ya que el 9 estaba positivo y lo pasamos para acá, hay que restarlo. Eso me da, perdón, me da que x al cuadrado va a ser igual, y hago la resta. 225 menos 9 me da 216. Y luego, pues vengo yo y digo que x sería igual. Recuerden que como tengo aquí un exponente 2, para poder quitarle el exponente, lo que yo debo hacer es sacarle la raíz cuadrada. ¿Ven? Tendría que hacer esto. Así, a ambos términos le saco la raíz cuadrada. Entonces aquí la raíz cuadrada cancela el exponente 2 y solo me queda x. Y luego la raíz cuadrada de 216 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente la raíz cuadrada de 216 aproximadamente sería 14.7 si lo redondeamos. Y estos serían centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esto. Copiaríamos esto aquí. Ok, entonces ahí está. Entonces este procedimiento lo pondría por acá, con el cual yo logré encontrar x. Ojo, encontré x, que es la altura de la pirámide, que ese dato lo necesitamos aquí para poder continuar con el ejercicio. Entonces el volumen entonces ahora sería igual a, copiamos acá, decimos 36 centímetros cuadrados. Ojo que aquí dice por, y la altura de la pirámide es 14.7 centímetros. Cerramos el paréntesis y al final vamos a tener que dividir todo, dividir todo entre 3. Copiamos nuevamente volumen, igual, y vamos a multiplicar. ¿Cuánto es? 14.7 por 36. Eso me da 529.2. Aquí en este caso serían centímetros, centímetros cúbicos, ¿verdad? Ya que aquí tenemos 2 centímetros y uno más de aquí ya serían al cubo. Luego
copiamos el signo entre y el número 3. Entonces, en el siguiente paso se terminaría el ejercicio al hacer la división entre 3. Entonces dividimos ahora eso entre 3 y nos da que el volumen sería 176.4 centímetros cúbicos. Y ya, con eso terminamos el ejercicio que nosotros acabamos de, y que nos costó un poquito, pero más que todo porque teníamos un dato que fue este, que hubo necesidad de calcularlo por aparte, ¿verdad? Listo. Ok, continuamos con este ejercicio donde me dicen que es una pirámide igual, pero en esta ocasión la base de la pirámide es un triángulo equilátero. Esta figura que tengo acá es porque para poder encontrar un dato que necesitamos, si se acuerdan en el ejercicio anterior, para encontrar esta medida aquí era muy fácil, porque como era un cuadrado, yo rápidamente podría saber que es la mitad de esta medida, la mitad de aquí. Entonces yo automáticamente puse que esto valía 3, pero en este caso, esta medida, la que va desde aquí, de la mitad del lado del triángulo equilátero al centro del triángulo equilátero, lo que estoy viendo es cada una de estas líneas azules, cuánto miden. No es tan fácil. Y si se fijan, esas líneas azules en realidad son el radio de un círculo que hay inscrito dentro del triángulo, que ya vamos a ver cómo se encuentra la longitud de esa línea azul. Y ya van a ver también por qué es que la necesito. Entonces primero nos vamos a centrar en el área de la superficie. Creo que esto lo voy a hacer un poco más pequeño. El área de la superficie, que esa sí la podemos calcular creo que sin ningún problema ahorita. Entonces ponemos, ¿para qué estábamos haciendo? Área total superficie. ¿Verdad? Listo, entonces ahora escribimos nuevamente, pero ponemos, entonces vamos a poner área total superficie y me va a decir que es igual a qué. Primero, en este caso nosotros en el área de la superficie solo tenemos triángulos, todos son triángulos. Primero que todo, el triángulo de abajo es un triángulo equilátero. Entonces, para poder saber el área de la base, vamos a multiplicar área de la base por altura, que esa altura la vamos a tener que calcular porque no la conocemos. La altura del triángulo de abajo no lo conocemos. Entre 2, ¿verdad? La fórmula del área del triángulo. Vamos a mover esto un poco para acá. No va a alcanzar el espacio, creo yo. Entonces igual. Entonces vamos a ver si planteamos el coso. Tenemos entonces, primero aquí en un paréntesis, que vamos a tener el área de un triángulo que va a ser igual a base por altura y todo esto, permítanme que todo esto lo voy a encerrar en un paréntesis. Sería así, base por altura. Y aquí vamos a poner el entre 2 que siempre ponemos, ¿verdad? Que es la forma del área del triángulo. Ahora, más, ¿por qué este más? Bueno, esto que está aquí solo me permite calcular el área de la base de abajo de la pirámide. Ahora voy con el área que está alrededor, que la fórmula que vamos a aplicar en realidad va a ser la misma. Primero que todo vamos a poner un 3. Este 3 es porque como la base es un triángulo, entonces alrededor de esta pirámide solo tengo 3 caras, una por cada lado del triángulo de abajo y 3 caras con la misma área. Entonces en este caso yo conozco área de la base, que es 4, y también ya me dan la altura de la cara. Entonces ahí sí no hay ningún problema. Ahí voy a poner yo, en este caso área de la base es 4 centímetros. Bueno, de hecho voy a corregir aquí, en vez de poner B, voy a poner mejor ya de un solo 4 centímetros y simplemente voy a dejar el dato que no conozco, que es altura de ahí abajo. En este caso entonces sería por, y la altura en este caso decía de la cara, si la conocemos, y dice que mide 10 centímetros. Ahora, esto es base por altura, ¿verdad? Pero igual nos falta aquí dividir entre 2. Eso nos falta. Y ya tendríamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el área de el triángulo equilátero que tenemos acá. Sin ningún problema, ¿verdad?
Entonces fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Vamos a quitar este y este. No lo podemos quitar. Vamos a medir de aquí hasta aquí. Esto que estoy haciendo acá es porque para que vean de dónde van a salir los datos, ¿verdad? Por ejemplo, como el problema me dice que la pirámide tiene un triángulo equilátero, aquí tenemos el triángulo equilátero, este que está dibujado en color rojo. Ese triángulo equilátero, como todos los lados son iguales, independientemente de dónde yo trazo esta línea color azul, si yo trazo de este vértice hasta aquí, entonces esta línea se llama H. Le voy a poner aquí H, voy a poner color negro. Entonces a esto es lo que nosotros le llamamos H, ¿de acuerdo? Y esa H es la que nosotros necesitamos aquí y no sabemos cuánto mide. En este triángulo equilátero nosotros sabemos que cada lado mide 4 centímetros, ¿verdad? Todos los lados de este cuadrado miden 4 centímetros. Por lo tanto, esta línea azul tiene la característica en un triángulo equilátero que mide exactamente la mitad. Esta parte de acá, o mejor dicho, esa línea azul llega exactamente a la mitad. Entonces, si todo esto mide 4, significa que la mitad, que es esto, mide 2. Solo que para que se mire bonito, voy a borrar esto, no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer mejor así con texto, para que se mire mejor. Entonces aquí mide 4 centímetros. Entonces voy a poner esto aquí, 4 centímetros. Igual aquí voy a poner que mide 2 centímetros. Sería 2 centímetros. Que sería esta partecita de acá, ¿verdad? ¿Ven? Y entonces la altura h es la que no conozco. Entonces, aplicando la fórmula del teorema de Pitágoras, porque recuerden que aquí se me va a formar un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a aplicar la fórmula de Pitágoras y voy a decir que la altura, en este caso de la pirámide, es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que en este caso mide 4 al cuadrado, menos la otra medida que es 2 al cuadrado. Luego h va a ser igual siempre a la raíz cuadrada. En este caso me va a quedar 4 al cuadrado sería 16, menos 2 al cuadrado sería 4. Luego me quedaría eso, perdón, aquí me falta poner el igual. Y al resolver la resta, aquí me va a quedar 12, que es 16 menos 4, 12. Y simplificando la raíz de 12, cosa que yo lo voy a hacer directamente, recuérdense que el 12 yo lo puedo expresar como 4 por 4 por 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan que esto lo hacíamos para simplificar? Entonces le sacamos la raíz al 4, que era 2, y el 3, que no tiene raíz cuadrada, entonces lo dejamos expresado. Entonces, raíz de 3, y como estamos midiendo en centímetros, entonces eso sería en centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar aquí h. Entonces yo ya tengo h. Ahí. Ya encontré h. Esa sería entonces la medida que yo ocuparía aquí. Ya la vamos a encontrar, pero antes de llegar ahí, entonces necesito yo ahora encontrar esta línea color azul. Fíjense bien por qué esa línea color azul. Recuerden que eso me va a servir, bueno, pero lo vamos a hacer esto así porque en realidad para encontrar el área de la superficie yo solo necesito la altura. Esta línea la voy a ocupar cuando esté calculando el volumen. Entonces volvamos acá y ya podemos sustituir. Vamos a poner aquí área total superficie y vamos a poner ahora 4 centímetros por, ahora la altura ya la conocemos, 2 raíz de 3 nosotros lo podemos escribir en la calculadora como 2 raíz de 3 y nos va a dar un número decimal.
Entonces, para que utilicemos el decimal, vamos a usar un número decimal aproximado, sería 3.5. Para que ustedes obtengan este número decimal, al escribir este número irracional, ustedes solo escriben en la calculadora 2 raíz de 3, o primero si quieren sacan la raíz de 3 y luego la multiplican por 2 y les va a dar aproximadamente 3.5 centímetros, ¿verdad? Entonces cerramos este paréntesis, aquí iría entre 2, cerramos el otro paréntesis y luego acá tenemos más el 3, si se fijan solo estoy copiando lo de arriba, ¿verdad? Entonces aquí tengo otra vez 4 centímetros por 10 centímetros, cierro el paréntesis y digo entre 2 y ya entonces tengo todos los datos que necesitaba. Entonces ahora vamos a empezar a resolver. Área total, superficie es igual. Entonces voy a escribir solo un paréntesis porque voy a resolver la multiplicación que tengo acá. Si ustedes en la calculadora multiplican 3.5 por 4, pues eso les va a dar 14. Entonces aquí tengo yo 14 centímetros cuadrados. Entre 2. Me quedaría así. Más. Copio ese 3. Si se fijan, lo que estoy haciendo es copiando esto. Y ahora voy a resolver la multiplicación que tengo aquí interno, que sería 4 por 10, me daría 40 centímetros también al cuadrado, igual va dividido entre 2. Ahora lo que tengo que hacer es primero resolver las dos divisiones, ¿verdad? En este caso, entonces me va a quedar área total superficie, entonces sería igual a 14 entre 2, pues serían 7 centímetros cuadrados más. Recuerden que acá yo tengo que primero dividir y luego multiplicar por 3. Entonces si yo divido 40 entre 2 me da 20. Para ponerlo de un solo, 40 entre 2 me da 20. Y 20 por 3 me da 60 centímetros cuadrados. Luego para terminar, entonces pongo área total superficie igual, y sumo 7 más 60, entonces eso me da 67 centímetros cuadrados. Y así obtengo el área total de la superficie de esta pirámide que tenemos acá. Recuerden, nosotros planteamos primero todo el ejercicio y nos dimos cuenta que nos hacía falta la altura en este caso de la base, porque en la base solo me dicen que es un triángulo equilátero. Entonces, como me dan esta medida que es 4, yo puedo asumir que este triángulo equilátero tiene 4, 4 y 4. Pero la altura, que es la línea que se traza de un vértice hasta abajo, que sería en este caso la letra H que estoy simulando aquí, la puedo calcular utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces aquí se forma entre la línea azul y esta parte que mide 2 y esta parte que mide 4, se forma un triángulo rectángulo. Y despejando para la altura, encontré que la altura mide 2 raíz de 3, que luego nosotros en la calculadora escribimos 2 raíz de 3 y le damos igual y nos da este número decimal aproximado. En realidad el decimal es como 3.46 por ahí, pero para solo usar una cifra decimal, entonces hicimos redondeo. Y ya después lo que hicimos fue primero multiplicar esto y luego dividirlo entre 2 y eso nos da esto. Luego multiplicamos, dividimos entre 2 y luego multiplicamos por 3 y eso nos dio esto. Pero solo que lo fuimos haciendo por paso. Y al final nos queda que el área total de la superficie son 67 centímetros cuadrados. Listo, ahora viene la parte que les hablaba de que necesitamos saber ahora el volumen. Y en el volumen es donde tenemos un problemilla, que van a ver que necesitamos otro dato que no conocemos. Volumen. Ok. Entonces en el volumen obviamente no vamos a tener nada de esto. Solo vamos a tener la B de volumen igual. Ok, entonces en el volumen lo que pasa es, si se recuerdan, en el ejercicio anterior, para plantear el volumen solo escribimos área de la base
por altura de la pirámide entre 3. De hecho, esto me lo voy a copiar porque es exactamente lo mismo. Me lo voy a copiar aquí porque es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, yo necesito, esa es la fórmula para encontrar el volumen en una pirámide. El área de la base se multiplica por la altura de la pirámide y el resultado de la multiplicación lo dividimos entre 3. Entonces, lo que no conocemos es esto, la altura de la pirámide, que no es lo mismo que esta altura, ¿verdad? Esta altura solo es la altura del triángulo de abajo, la altura de un triángulo. La altura de la pirámide es la línea que más o menos yo voy a tratar de dibujar ahorita. Fíjense bien, la altura de la pirámide es una línea que viene desde el vértice y va a llegar hasta el centro. Obviamente aquí yo no puedo ser preciso porque el triángulo de acá no se aprecia bien, pero imagínense que el centro es este punto que está aquí, trazado desde arriba, o sea, desde acá, una línea trazada hasta el centro ahí. Esa línea roja más o menos representaría la altura de esta pirámide. Y esa altura nosotros no sabemos cuánto mide, pero la podemos calcular. Entonces, ¿cómo calculo ese dato? Entonces, lo que yo les decía es que para encontrar esa altura yo también necesito esta partecita de acá, que en este caso yo no sé tampoco cuánto mide. Lo único que sé yo es esta línea punteada que me están dando aquí, que es la altura de la cara, que me dicen que mide 10. Eso sí lo tengo claro ahí, ¿verdad? Pero esto de acá no lo sé, son dos datos que no conozco. Entonces primero vamos a encontrar este que estoy remarcando aquí. Y ese que yo estoy remarcando aquí es esta línea azul de acá. ¿Por qué? Porque este punto es el centro de la base. Y del centro hasta la mitad de la línea que mide 4, o sea, cada una de estas líneas de acá miden 4, 4, 4, 4, porque es la base. Y necesito de la mitad al centro cuánto mide esa línea. Entonces, si se fijan, este es un radio. Entonces, el radio de este círculo, ¿cómo lo puedo encontrar? Entonces, para eso vamos a utilizar el concepto de área del triángulo, que es este, que de hecho aquí lo tenemos. El área de la base de abajo, que es esta que está aquí, nos dio aproximadamente, ¿verdad? 7 centímetros, pero solo que nosotros vamos a utilizar las medidas exactas que son estas. Entonces fíjense bien, a esa medida de ahí yo le voy a llamar R, el radio. Igual, ¿verdad? Como ustedes van a hacer este mismo ejercicio, lo único que van a tener que hacer ustedes es sustituir en el lugar correcto los valores nuevos que les aparezcan a ustedes en el ejercicio, ¿verdad? Así que por esa razón me estoy tomando el tiempo de explicar todos los detalles, ¿va? Entonces, primero voy a rotular esto, le voy a llamar, que ahí se llama R. Y este R es este de aquí, ¿de acuerdo? De hecho, ese R está repetido 3 veces. Entonces, yo voy a encontrar el área de este triángulo de esta forma. Fíjense bien lo que voy a hacer. Si yo trazo de este vértice aquí una línea y de acá otra línea, aquí se me formó otro triángulo, donde la base sería 4 centímetros y la altura sería R, esta línea azul de aquí. Luego, si trazo del centro esta otra línea hasta acá, entonces este otro triángulo, que sería exactamente igual que este, también tendría 4 centímetros por R. Y recuerden que esta medida es la que yo quiero, R, quiero saber cuánto mide. Y luego esta otra de acá, con este, o sea, al trazar esas líneas hasta el centro, el triángulo grande rojo, que es la base de aquí abajo, que es este mismo triángulo, me queda partido en 3 triángulos donde yo puedo calcular el área base por altura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Voy a borrar aquí. Entonces yo voy a decir primero, ¿cuántas veces voy a tener esta área? La voy a tener 3 veces, porque estos 3 triángulos que yo partí aquí, el triángulo grande, son 3 triángulos igualitos. Entonces, el 3 que voy a poner ahorita es por eso. Ese 3 entonces es porque el triángulo grande lo partí en 3 partes iguales. ¿Ven? Si las remarco en color negro, como para que se noten, estaríamos hablando de
este de aquí, con este de aquí, y este. Ese sería un triángulo. Luego sería este de acá, con este ya sería el otro. Y luego sería este de acá, con este de acá, y este de acá, ya sería el tercer triángulo. Listo, entonces, el área de ese triángulo, ¿cómo sería? Entonces, sería un medio, en este caso un medio, por base, que mide 4, pero para poner por aquí vamos a utilizar el por por 4, por R, que es, en este caso, la altura, ¿va? Base por altura, pero en este caso la altura se llama R. Esto tengo yo. Y obviamente el resultado de eso tiene que ser igual a ¿qué? Al área de todo el triángulo. Ahora, el área de todo ese triángulo, ¿cómo lo puedo encontrar? Pues el área de ese triángulo yo la puedo encontrar multiplicando 4 por la altura, que es esta vez, si es esta, vamos a utilizar esta que tenemos acá, entre 2, que es esta de acá. O vamos a poder decir un medio de la base por la altura, exactamente como dijimos ahorita con cada uno de ellos. Esto va a ser igual a un medio por la base sigue siendo esta de aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? 4 centímetros. 4, no estoy utilizando los centímetros para ahorrarme espacio. Base por altura. Y la altura, pues como yo ya la había encontrado antes, solo la voy a copiar. La altura que me estoy refiriendo es esta altura que la escribimos en decimales, pero que yo la voy a utilizar así como está aquí, como 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ahí tenemos. Bastante enredado, ¿verdad? Pero así es la cosa. Ahora veamos. Multipliquemos lo que tenemos al lado izquierdo. Multiplico 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. Y 12 entre 2, 6. R. Igual. Repito. Multiplico el 3 por el 1 por el 4. Te digo 3 por 1, 3. 3 por 4, 12. Y 12 entre 2, porque como el 2 está abajo, 12 entre 2, 6. Y copio la variable R. Igual. Y aquí puedo hacer lo mismo. Voy a decir 1 por 4 por 2, 8. Y 8 entre 2, 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. Fíjense bien de nuevo. Dije 1 por 4, 4. 4 por 2, 8. 8 entre 2, 4. Y la raíz de 3 la copio. ¿Por qué no multiplico cuando multiplico 1 por 4 por 3 por 3 que está aquí adentro? Porque este número no lo puedo multiplicar con los que están afuera. Porque no se puede, ¿verdad? Matemáticamente no se permite. Entonces me quedaría de esta forma. Y luego lo que tengo que hacer es despejar el 6 y pasarlo para acá. Porque recuerden que lo que ando buscando yo es saber cuánto mide R. Entonces yo voy a decir que R es igual, y aquí me va a tener una fracción, y arriba me va a quedar 4 raíz de 3, y en la parte de abajo me va a quedar un 6. Que luego si yo simplifico el 4 y el 6, eso me va a quedar como un 2 en la parte de arriba, porque le estoy sacando la mitad de ese 4, acompañando la raíz de 3, y le estoy sacando la mitad del número que está abajo, me quedaría un 3. Esta es la medida del radio, que serían centímetros. Ojo, esto también lo podíamos escribir como un número decimal, pero al escribir decimales vamos perdiendo precisión en la respuesta. Entonces no es recomendable en este caso utilizar decimales. Podemos utilizar decimales aquí para hacer un cálculo aproximado del área, pero no para encontrar, en este caso, una medida aproximada de R, pudiendo encontrar la medida exacta. Quizá este número se vea complicado de manejar, pero en realidad es fácil de hacerlo. Entonces ya tenemos R. Ustedes vayan viendo la idea o la lógica de lo que voy haciendo. Voy a copiar esa medida aquí. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo voy a poner por acá. Listo, entonces yo ya sé que el radio mide 2 raíz de 3 sobre 3 centímetros.
Ahora bien, ojo que todo esto al final es para llegar a encontrar la altura de la pirámide. Altura de la pirámide. Entonces, yo vengo y me voy a copiar este triángulo que tengo acá, lo voy a copiar y me lo voy a traer para aquí. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar de nuevo. Solo que obviamente adaptado a este problema. Aquí tengo un triángulo rectángulo, fíjense bien. Ese triángulo rectángulo es este que yo traté de dibujarles acá. Esta línea remarcada que ven aquí en rojo es esta línea de acá que se llama R, que yo acabo de encontrar y que mide 2 raíz de 3 sobre 3. Eso mide esto. ¿De acuerdo? Eso mide eso. Así, eso mide, aproximadamente eso mide. De hecho, lo voy a copiar. Voy a copiar esto, lo voy a copiar así. Y luego voy a darle borrar y me voy a copiarlo así. Y luego voy a escribir esto así. Y lo voy a copiar aquí. Vamos a ver si me escribe. Si me lo escribió, entonces lo voy a hacer un poco más pequeño. Y lo voy a poner aquí. Esta es la medida de ahí. ¿De acuerdo? Esa es la medida de esa partecita de ahí. Ahora, en este triángulo, el único lado que conocíamos era este. Y ese mide 10. Entonces también le voy a poner esa medida. 10. Es esta medida de este lado de aquí. Y ahora lo que necesito es esto. Y a eso es lo que nosotros le llamamos, si le podemos abreviar, le podemos poner HP, que es como altura de la pirámide. Digamos eso. HP es altura de la pirámide. Esta línea que no quedó de derecha, que es esta que ven aquí. Esta línea que yo dibujé aquí con el lápiz. Esa es la altura que nosotros necesitamos para poderla utilizar aquí. Porque esta área de la base ya sabemos que se encuentra así, de esta forma. Entonces veamos esto. ¿Cómo vamos a calcular esto? También utilizando el teorema de Pitágoras. También utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a venirnos para acá. Y vamos a decir, altura de la pirámide va a ser igual a la raíz cuadrada. Y aquí vamos a decir, ¿de quién? A 10, a 10 al cuadrado, le voy a restar esto al cuadrado. Fíjense bien cómo quedaría entonces. 10 al cuadrado, quedaría así. Le voy a restar una fracción que se forma como, la vamos a revisar de nuevo, como 2 raíz de 3 sobre 3. Se forma como 2 raíz de 3 sobre 3 y todo este paréntesis esté elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerden, cada medida del triángulo rectángulo, de hecho aquí para que se recuerden, aquí hay un triángulo rectángulo. A esta medida más grande elevada al cuadrado, que es lo que tengo aquí, miren, elevada al cuadrado, le estoy restando el cateto más pequeño, que sería todo este número elevado al cuadrado. ¿Ven? Por eso lo puse entre paréntesis, todo este número lo elevo al cuadrado. Listo. Entonces pongo que altura de la pirámide es igual, copio el 10 al cuadrado, pues me daría 100 menos. Y aquí viene la parte que vamos a hacerla por partes para no enredarnos. De hecho lo podríamos hacer aparte, pero vamos a hacerlo así por partes. Primero, elevemos todo lo que está en la parte de arriba al cuadrado. Aquí vamos a tener una fracción, ¿va? Entonces, 2 al cuadrado serían 4. Voy a poner un paréntesis, ya van a ver por qué. Este número, raíz de 3, cuando yo lo elevo al cuadrado, simplemente se cancela la raíz con el exponente y solo me queda el número que está adentro. Entonces, lo que está en la parte de arriba al cuadrado sería esto que está aquí. El 2 al cuadrado, que se convirtió en 4, y la raíz de 3, al elevarlo al cuadrado, se canceló la raíz y solo me quedó el número de adentro, que se llama cantidad subradical. Ahora vamos con la parte de abajo. Si yo tengo 3 elevado al cuadrado, entonces en la parte de abajo me va a quedar un 9. Y ahí digamos que ya casi voy saliendo de el exponente 2 ya no existe ya. Ahora sigo. Entonces digo, altura de la pirámide es igual. Voy a volver a escribir esto, pero en este paso ya esto va a quedar más fácil.
100. Fíjense bien aquí cómo va a quedar la cosa. Si yo multiplico 4 por 3, 4 por 3, eso me da 12. Y 12 entre 9, en realidad 12 entre 9, pues es una fracción, ¿verdad? Que se puede simplificar. Entonces puedo poner aquí 12 sobre 9. 12 sobre 9, yo se lo puedo restar directamente al 100. ¿Y qué creen ustedes que me va a quedar al restar eso? Si en una calculadora ustedes escriben 100 menos 12 novenos, o sea, 12 sobre 9, eso me va a dar aproximadamente 296 sobre 3. Entonces voy a poner aquí, igual, te va a quedar altura de la pirámide, perdón, va a ser igual a la raíz cuadrada, y aquí me va a quedar 100 menos 12 sobre 9, me va a quedar 296 sobre 3. Esa sería la altura de la pirámide. Y ese sería el valor que yo ando buscando. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar por aquí. Miren, esto lo voy a pegar por aquí. Aquí a la par. Para que vean de dónde salió. HP, que es esta medida de aquí, entonces me dio 296 sobre 3. Así con todo y raíz. Entonces ahora yo puedo continuar escribiendo el área de la base, el volumen, perdón, que sería área de la base por altura de la pirámide y el resultado entre 3. Entonces lo voy a hacer aquí porque me sale más fácil editar la fórmula de esta forma. Vean, entonces vamos a poner área de la base. El área de la base ya la habíamos visto. El área de la base era 4 por 3.5, que era lo mismo que 2 raíz de 3 y el resultado entre 2. ¿De acuerdo? Era lo mismo. Entonces vamos a poner volumen es igual. Aquí vamos a poner exactamente esto, repito. 4 centímetros por 3.5 centímetros y el resultado entre 2. Toda esta operación nosotros ya la hicimos. Ven, 4 por 3.5 nos dio 14. Y luego 14 entre 2, entonces eso nos dio 7 centímetros cuadrados. Entonces vamos a poner eso. 7 centímetros al cuadrado. Pero nosotros esa área de la base la tenemos que multiplicar por la altura de la pirámide, o sea, por esto. Entonces vamos a decir nosotros por, y vamos a poner aquí paréntesis, vamos a escribir la raíz, vamos a escribir la fracción, 296 sobre 3. Ahora bien, todo esto nosotros lo tenemos que, al final, cuando nosotros multipliquemos esto, lo tenemos que dividir. Entonces vamos a poner el signo de la división que está por aquí. Aquí lo tenemos que dividir entre 3. ¿De acuerdo? Entonces ponemos volumen, nuevamente igual. ¿Cómo multiplico? Por cierto, estas unidades que no le puse acá de medición son centímetros, ¿verdad? Para que sepan que al multiplicar centímetros al cuadrado por centímetros, ahí me van a salir ya los centímetros cúbicos, que son las unidades del volumen. Entonces si yo multiplico 7 por esto al final me va a dar un número decimal, ¿verdad? Entonces voy a escribir en la calculadora yo raíz cuadrada de, 296 tercios. Si yo le saco la raíz cuadrada, eso me da 9.93. Si yo lo multiplico por 7, ¿verdad? Si yo lo multiplico por 7, eso me da aproximadamente 69.5 aproximadamente, va, centímetros cúbicos. Pero todavía no he hecho la división entre 3. Entonces, entre 3. Te digo, volumen es igual a 69.5 entre 3. Si yo lo divido entre 3, aproximadamente 23. Digamos, si redondeamos, 2 centímetros
cúbicos. Copio, copio y pego. En este caso, copio y pego. Y aquí sería la continuación del ejercicio que no habíamos continuado. Y en este ejercicio, que yo sé que aquí van a tener que dedicarle un ratito porque es un ejercicio que tiene su grado de dificultad, vamos a hacer un repaso así bien rápido. Con el área de la superficie no hay ningún problema porque todos los datos los teníamos a excepción de la altura de la base. La altura de la base, o sea, la altura del triángulo equilátero de la base no la conocíamos, y utilizando el teorema de Pitágoras en este triángulo pequeño que tenemos acá, resolvimos ese problemita y encontramos que esa h vale 2 raíz de 3, que convertida en números decimales es 3.5, y ya con eso nosotros nos fuimos y encontramos el área total de la superficie. Listo. Ahora, con el volumen teníamos la misma fórmula que utilizamos acá, porque también es una pirámide, el área de la base por la altura de la pirámide entre 3. Entonces, el área de la base sí la teníamos, que era este mismo 4 por 3.5 por 2, que nos daba 14 entre 2 y nos daba 7 centímetros, que es este mismo que ustedes pueden ver aquí. Lo que no conocíamos era la altura de la pirámide. Entonces, para poder encontrar la altura de la pirámide, teníamos un problema. La altura de la pirámide se encontraba utilizando este 10 que ven aquí, utilizando este pedacito rojo que ven remarcado aquí, y esta línea que no quedó bien trazada, que es esta la altura de la pirámide, que la representamos con la letra HP, que representa altura de la pirámide. ¿De acuerdo? Altura de la pirámide. Eso no es el valor que ocupamos. Entonces necesitábamos primero encontrar esta línea remarcadita que está aquí, que para eso hicimos esta figura. Esta figura yo la construí por aparte, ¿verdad? E incluso hice el análisis de cómo resolver ese dato, de cómo encontrar ese dato. Pues resulta que ese dato es esta distancia que hay desde el centro, o en este caso desde la mitad del lado, que sería este punto, hasta el centro del triángulo equilátero, que es hasta ahí donde llega la altura. Cuando uno viene bajando en forma perpendicular desde el vértice, llega hasta el centro, que sería el centro del triángulo de la base abajo. Esta distancia no la conocimos, que es esta misma de acá. Entonces nosotros la calculamos. Para ello utilizamos ahí una expresión matemática donde lo que hicimos fue dividir este triángulo en 3 pedazos iguales, que son los que ustedes ven aquí. Y resulta que esos 3 pedazos iguales tienen un área de 1/2, que es la fórmula del área del triángulo, por la base. Recuerden que cada lado de este triángulo mide 4 por la altura. En este caso la altura es la línea color azul, que yo le llamé R. Y pues la fórmula para encontrar el área de este triángulo es también muy fácil, ¿verdad? Sería 1/2 de la base, que es 4, por la altura de este triángulo que nosotros ya habíamos calculado aquí, que daba 2 raíz de 3, y haciendo los cálculos necesarios obtuvimos que ese pedacito que se llama R, nosotros al final dedujimos que era 2 raíz de 3 sobre 3, el valor que tenía. Ese valor nos permitió encontrar la altura de la pirámide. Y para eso dibujamos este triángulo que representa así, con un mejor detalle, este triángulo que está mal dibujado aquí, va. Este triángulo con esta línea roja, la parte remarcada aquí y la línea punteada que mide 10, que ustedes la pueden ver acá, que es la que mide 10, la partecita de aquí abajo que nosotros encontramos acá, que era R y que nos dio 2 raíz de 3 sobre 3, que es la que ustedes ven aquí, y la altura de la pirámide, que es la línea que aquí se ve fea, trazada, pero que aquí ya está bien dibujada, la que le llamamos HP. Y utilizando otra vez el mismo teorema de Pitágoras, encontramos que esa altura mide todo esto, raíz cuadrada de 296 sobre 3. Pues una vez que tuvimos eso, entonces ya podíamos completar esta parte, que la pueden ver aquí. Multiplicamos estos dos números, eso nos dio 69.5 centímetros cúbicos, y al dividir entre 3, eso nos dio 23.2 centímetros cúbicos, que es el volumen de esta pirámide. Listo. Ese ejercicio nos costó un poco, pero aquí ya creo que nos va a costar mucho menos porque son figuras más fáciles de resolver. Entonces, veamos. Aquí tenemos, entonces, primero el área
Este es un cilindro, ¿verdad? Área total superficie, que es lo que nosotros estamos encontrando. Acuérdense que de cada figura estamos encontrando dos cosas. Dos cosas. El área total de la superficie y el volumen. Bueno, entonces veamos aquí. En este caso, el volumen, el área total de la superficie de un cilindro se calcula de la siguiente forma. Área total superficie. Si se ven, en un cilindro tenemos que la base de arriba y la base de abajo son dos círculos. Entonces tenemos dos veces el área de un círculo. El área de un círculo la voy a poner aquí, que es pi, el número pi, que sería, digamos, 3.14, por r al cuadrado, por r al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es la forma del área del círculo, ¿verdad? El área del círculo es pi por r al cuadrado. Y este 2 es porque está tanto en la parte de arriba como abajo la misma área. Luego hay que sumarle a esas dos áreas, que son la base superior e inferior, hay que sumarle esta parte que está alrededor. La parte que está alrededor, ¿cómo se encuentra? Bueno, pues para eso nosotros vamos a multiplicar ¿cómo se llama? Vamos a multiplicar L. Ok, entonces para encontrar esa partecita de acá, nosotros necesitamos lo que está alrededor, decía. Y esa parte se encuentra con la fórmula 2 por pi, en este caso vamos a usar por, así, por pi, por r, por h. Esa es la fórmula para encontrar el área total de la superficie de un cilindro. Y todos estos datos nosotros ya los tenemos. Porque si se fijan, este 16 que yo tengo acá representa la altura h que ustedes ven acá. Y este 6 que representa la mitad del diámetro, este 6 representa el radio. Entonces simplemente nosotros vamos a hacer la sustitución de esos números. Entonces vamos a escribir área total superficie, como hemos venido escribiendo antes. Vamos a decir 2, y aquí entre paréntesis vamos a poner 3.14. Ojo, aquí vamos a usar un valor aproximado porque estamos usando el decimal, va a 3.14. Igual podríamos utilizar el símbolo pi, que sería un poco más exacto ponerlo, pero bueno, vamos a trabajar así. Entonces, r al cuadrado, bueno, pues r es 6 al cuadrado. Acuérdense que al final estos son centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí paréntesis. Aquí vamos a poner 6 centímetros porque este está elevado al cuadrado. Luego le vamos a sumar, a eso le vamos a sumar 2, como ya había escrito antes, por 3.14. Ahora estoy con esta parte de aquí, ¿verdad? Con esta. Por R, que vale 6 centímetros, por H. Y H mide 16 centímetros. Todo esto con una calculadora lo hacen rápido, ¿verdad? Área total superficie. Y ahora vamos a ir resolviendo por partes. Primero es importante resolver este 6 al cuadrado. De aquí me va a quedar un 2, entre paréntesis el 3.14, luego por, y pues 6 al cuadrado me daría 36 centímetros cuadrados. Ahí tenemos el primer dato, más. Y esto de acá lo puedo multiplicar si yo quiero, lo puedo multiplicar de un solo. O si se ven aquí no hay exponentes, entonces todos estos números los puedo multiplicar de un solo. Y para eso podemos usar la calculadora, ¿verdad? Metemos 2 por 3.14 por 6 por 16. Eso me va a dar directamente aquí 602.9, porque vamos a usar solo una cifra decimal y como me da .88, redondeo a .9 centímetros cuadrados. Listo. Entonces pongo ahora área total superficie es igual, y aquí ahora multiplico. Ahora aquí también ya puedo multiplicar de un solo, ¿verdad?
ya no tengo exponentes, entonces puedo multiplicar 2 por 3.14 por 36. 2 por 3.14 por 36. Y eso me da 226, y como solo vamos a trabajar con un dígito, eso me da 0.1 centímetros cuadrados también. Y le debo de sumar el 602.9 centímetros cuadrados. Ahí. Y ahora simplemente hago la suma y tendría la respuesta de la primera parte del ejercicio. Área total superficie. Y si yo sumo 226.1 más 602.9, pues eso me da 829 exactos centímetros al cuadrado. Y ahí ya obtengo yo el área total de la superficie del cilindro que ven aquí en la imagen. Ahora seguiría el volumen. Vamos a borrar esto. Sería volumen, ¿verdad? Y el volumen de un cilindro también es muy fácil de resolver, porque ya existe una fórmula establecida, no como la pirámide, ¿verdad? Que la pirámide vamos construyendo nosotros prácticamente toda la operación desde un principio. Entonces casi siempre que uno hace eso cuesta un poco, ¿verdad? Entonces ponemos la B de volumen y pues igual que en los ejercicios anteriores, en el cilindro la fórmula para encontrar el volumen es área, perdón, aquí vamos a poner así, área de la base por altura, podemos poner así, por H. Y ya, esa es la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro. Entonces el área de la base ya la calculamos. El área de la base es pi por r cuadrado, porque como es un círculo, entonces vamos a poner aquí volumen igual a pi, que es 3.14, por r al cuadrado. R al cuadrado. ¿Por quién? Por h. Ya en vez de escribir área de la base, pusimos el área de la base, que es esta. 3.14 por r al cuadrado, porque es un círculo. Pi por r al cuadrado es la fórmula del círculo, del área del círculo. Y por h, porque es la fórmula que completa el volumen. Ahora pongámosle los valores. Sería 3.14 por, ¿cuánto vale el radio de este cilindro? Pues vale 6. Entonces vamos a poner 6 centímetros y fuera del paréntesis ponemos el exponente 2 por la altura del cilindro, que en este caso es 16 centímetros. Antes de multiplicar todo de un solo, igual lo podíamos multiplicar todo de un solo, pero teniendo el cuidado de elevar el 6 al cuadrado, ¿verdad? Pero para que primero elevemos el cuadrado del 6 y luego multiplicamos de un solo, vamos a volver a copiar 3.14 por 6 al cuadrado me da 36 centímetros cuadrados por 16 centímetros. Y ahora sí puedo multiplicar de un solo. 3.14 por 36 por 16. 3.14 por 36 por 16. Y eso me da 1808.6 centímetros cúbicos. Recuerden que el volumen tiene que dar en unidades cúbicas, si no está malo. Y ya, de esa forma se encuentra el área de la superficie total de un cilindro y el volumen. Pasemos al penúltimo ejercicio. Vamos con un cono. En un cono ocupamos encontrar un valor para encontrar ¿cómo se llama? El área de la superficie del cono. Porque igual en el cono va a ser el área de la base más el área que está aquí alrededor. Y el área que está alrededor es pi por r por la generatriz. Entonces ese valor de la generatriz no lo conocemos. No lo conocemos. En este caso, bueno, de hecho sí lo conocemos, perdón, es este 9. Lo que no conocemos es la altura. La altura no la conocemos, pero eso va a ser ya para calcular el volumen. Entonces, en este caso, sí podemos calcular el área total de la superficie. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a escribir
área total, superficie. Área total, superficie. Entonces, veamos ahora, si le damos aquí control V, pero esto lo podemos hacer en color negro. Entonces podemos escribir esto y poner aquí el igual, ¿verdad? Entonces, veamos cómo sería entonces el área de la superficie de un cono. Primero que todo vamos a sumar el área de la base, que sería 3.14 por r al cuadrado, que fue la fórmula del área del círculo que utilizamos en el ejercicio anterior. Entonces, a esa área de abajo de la base le vamos a sumar el área que está alrededor del cono. Y eso les decía yo que se calculaba con el valor de pi, que estamos utilizando el número decimal 3.14, por r por la generatriz. La generatriz es esta línea inclinada que tiene el cono, que en este caso ya me la están dando y mide 9, perdón, aquí le voy a poner G de generatriz. O le voy a poner la palabra mejor, generatriz, porque después quiero que vean el número. Entonces escribo pongo el igual y digo 3.14 por R, en este caso R mide 3 centímetros, entonces voy a poner paréntesis, voy a poner 3 centímetros al cuadrado. ¿Ven? Porque aquí dice R al cuadrado, entonces los 3 centímetros hay que elevarlos al cuadrado. Ahora a eso le vamos a sumar el 3.14 por el radio, que son 3 centímetros, por la generatriz, que aquí sí ya le vamos a poner la unidad de medida que tiene, que son 9 centímetros, que es este. Entonces aquí podemos multiplicar de un solo, ¿verdad? Podemos multiplicar 3.14, recuerden que hay que elevar 3 al cuadrado primero, 3 al cuadrado es 9, y 9 por 3.14, lo vamos a poner así primero, 3 por, aquí me va a dar 9 centímetros cuadrados, más, y aquí puedo multiplicar de un solo, que sería 3.14 por 3 por 9. Y eso me da 84.8, utilizando solo un decimal. Listo. Continuamos. Y ahora ya podemos multiplicar 3.14 por 9. Y eso me da 28.3 centímetros cuadrados. Más 84.8 centímetros cuadrados. Y ahora ya haciendo la suma, 28.3 más 84.8, y eso me da 113.1 centímetros cuadrados. Y listo. Con eso yo ya tengo el área total de la superficie del cono. Vamos ahora con el volumen. Si se fijaron aquí es mucho más rápido. Vamos con el volumen. Volumen. El volumen del cono es el que vamos a necesitar un poquito de algo ahí extra, porque necesitamos el valor de la altura del cono. Si se fijan, en este cono no nos dan la altura. Entonces vamos a poner volumen es igual a área base por altura, vamos a ponerlo así, h, y todo esto, toda esta multiplicación, el resultado lo tenemos que dividir entre 3. Pero necesitamos la altura y no la tenemos. Necesitamos la altura y no la tenemos. Para calcular la altura, igual, fíjense, vamos a auxiliarnos de este triángulo
de este triángulo, lo necesitamos aquí otra vez, y lo vamos a analizar, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Quiero que vean lo siguiente. Si yo lograra colocar este coso aquí, voy a hacer un poco más grande, entonces verían que lo que voy a dibujar yo es esta distancia, ¿ve? Del vértice de arriba del cono hasta el centro del círculo y del centro del círculo hasta acá. Eso es lo que voy a utilizar aquí. Entonces hay datos que yo ya conocería. Por ejemplo, esta línea inclinada representa esta línea inclinada. Entonces eso yo ya sé cuánto mide. Mide 9 centímetros. ¿Verdad? Porque lo tenemos como un dato ahí, que sería esta línea de acá. Y además, esta línea de acá es el radio. De aquí, el centro, hasta acá, que también ya la conocemos, que mide 3 centímetros. 3 centímetros. Vamos a hacer un poco más pequeño esto y lo ponemos aquí. Eso mide 3 centímetros. Y lo que nosotros queremos encontrar es altura del cono. Entonces vamos aquí a utilizar una letra abreviada para poner altura del cono. AC va a representar altura del cono aquí. Eso necesitamos, la altura del cono, la C es de cono. Entonces, para poder hacer eso, entonces igual vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Miren, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, vamos a decir que la altura del cono va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿Por qué utilizo la raíz cuadrada? Porque estoy despejando de un solo ya, ¿verdad? A la hipotenusa, que es la medida más larga del triángulo rectángulo, a la hipotenusa, que vale 9, la voy a elevar al cuadrado y le voy a restar el cateto también elevado al cuadrado. Entonces yo tendría aquí 9 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Las unidades se las voy a poner al final. Altura del cono, en este caso sería igual entonces. Si resolvemos los cuadrados, resulta que 9 al cuadrado me da 81 y 3 al cuadrado me da 9. Entonces la altura del cono sería igual a la raíz cuadrada de 81 menos 9, y 81 menos 9 pues me va a dar 72. ¿Va? Y 72 yo lo puedo simplificar o escribirlo en decimales aproximadamente. Puedo hacerlo de dos formas. Puedo simplificar en la raíz, o para hacerlo más fácil, le sacamos la raíz cuadrada a 72 y en forma aproximada, ojo, esto es en forma aproximada, sería 8.5 centímetros. Ojo, eso es en forma aproximada. Y tenemos ese cálculo aquí. Entonces fíjense bien que esta altura del cono es esta altura del cono que tengo acá. De hecho, la voy a modificar aquí para que se interprete que es altura del cono, para que ustedes sepan. Entonces yo ya tengo todos los datos que necesito para el volumen. Ahora solo lo voy a sustituir. Entonces voy a poner volumen es igual al área de la base. Pues el área de la base yo ya la tenía, que era 3.14 por r al cuadrado, que me dio 28.3. Igual va, lo podemos poner desde cero, pero como ya lo hicimos, ojo, es importante por eso que vean el video para que sepan de dónde salen los números. El área de la base es que yo vuelvo a multiplicar 3.14 por r al cuadrado. Eso ya lo hice. 3.14 por r al cuadrado sería 3.14 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado me dio 9 y 9 por 3.14 me dio 28.3. Aquí voy a poner yo 28.3 centímetros al cuadrado de un solo. Ahora, ese valor yo lo tengo que multiplicar, como ven aquí, lo tengo que multiplicar por la altura del cono. La altura del cono me dio 8.5 centímetros aproximadamente. Y al final el resultado lo tengo que dividir entre 3. Listo, entonces pongo volumen es igual y multiplico a 28.3 por 8.5. 28.3 por 8.5. Eso me da 240.6, siempre redondeando, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Aquí centímetros cuadrados y centímetros cúbicos.
y solamente me queda dividir entre 3. Y con eso yo encontraría el volumen. Si yo eso lo divido entre 3, entonces eso me da 80.2 centímetros cúbicos. Y con eso ya encuentro el volumen del cono. Pasamos al último ejercicio de la tarea y este es una esfera. Para una esfera también ya hay una fórmula establecida para el área de la superficie y para el volumen. Vamos a ver, vamos a poner primero aquí área total superficie área total superficie, y luego pues vamos a ver lo que aparece aquí, color listo. Entonces ponemos que el área de la superficie de una esfera es 4/3 de pi r cuadrado. Ok, entonces el área de la superficie de una esfera está determinada por la fórmula 4 por pi, que es 3.14, por r al cuadrado. R al cuadrado. Así, esa es la fórmula para el área de la superficie de una esfera. Ahora, estos valores ya los conocemos. 4 por 3.14, que es el valor de pi aproximado, ¿verdad? Por el valor del radio, que en este caso el radio me están diciendo que mide 18 centímetros y lo están elevando al cuadrado. Para poder multiplicar estos tres números, yo primero debo desarrollar la potencia de 18 elevado a la 2. Entonces me quedaría 4 por 3.14 por 18 al cuadrado. Entonces 18 al cuadrado me da 324 centímetros cuadrados. Y ahora multiplico todos los tres números y digo 324 por 3.14 por 4. Y eso me da 4069.4 centímetros al cuadrado. Y ya. Así se encuentra el área de la superficie total de una esfera. Y ahora vamos con el volumen, que el volumen es casi igual de fácil. Volumen, ¿verdad? Y vamos a copiar esta otra vez. Y para esto también hay una fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el volumen de una esfera se encuentra dividiendo. Primero multiplico 4 por pi por r, pero esta vez r va elevado al cubo. Y el resultado de esa división lo tengo que dividir entre 3. ¿De acuerdo? Lo tengo que dividir entre 3. Entonces escribo volumen es igual. Y aquí escribo 4, porque tengo que resolver la potencia primero, ¿verdad? Por 3.14. Y aquí viene la parte donde voy a sustituir. Y ese radio que mide 18, lo voy a poner aquí 18 centímetros. Me salgo del paréntesis y lo leo al cubo. Ojo, no es al cuadrado como en el área de superficie. Porque si se fijan, esto que tengo entre paréntesis es prácticamente lo mismo que tengo aquí. Pero solo que R va al cubo. Y además de acá, en el volumen hay que dividir entre 3. Aquí, entre 3. Entre 3. Listo, entonces coloco B es igual. Y pues hay que resolver esta potencia. Entonces voy a copiar 4 otra vez por 3.14 por, y voy a resolver 18 al cubo. Y eso me da 5.832
centímetros cúbicos, pero todavía no he multiplicado ni he dividido. Entonces, volumen es igual, y ahora sí va, 5.832 que me dio 18 al cubo, lo multiplico por 3.14 por 4. Y eso me da 73.249.9 centímetros cúbicos, pero me falta dividir entre 3. Ahora yo divido eso entre 3 y eso me da 24.416.6 centímetros cúbicos. Y listo. Así se resuelve el ejercicio. Y espero que puedan resolver la tarea. Hasta aquí llego porque el video salió más largo de lo que pensaba. Hasta luego.